Muchas gracias, Edgardo, Mercedes y todos los que hacen de apoyo logístico para que esto pueda llevarse a cabo. Gracias por la hospitalidad y por la invitación. Yo creo que es interesante, dado que vamos a hablar en torno al análisis económico de la educación estatal, de hacer un ejercicio, si a ustedes les parece bien, después ustedes me dicen, que es tratar de hacer un esfuerzo de despegarnos por completo del statu quo, de tratar de salir lo que muchas veces se está empantanado, y esto es la mentalidad conservadora. En las preguntas de ustedes les sugiero que, si les parece que es claro lo que digo y están de acuerdo, que hagan de abogado del diablo. Tratamos de hacer un ejercicio de cuestionar no solo lo que yo digo, sino lo que habitualmente se toma, como vamos a ver, como la vaca sagrada de nuestra época, esto es la llamada educación estatal. Me parece que en ese sentido es útil recordar lo que ha señalado Popper en cuanto al significado del conocimiento. No es que lleguemos a determinado lugar o determinada meta. Estamos siempre en ebullición. No hay un punto final. Como ha explicado Popper, la característica central, medular del conocimiento es su carácter de la provisionalidad, abierto a futuras refutaciones. Nunca está todo dicho, por eso a mí me atrae tanto el moto o el lema de la Royal Society de Londres, esto es nullius in verba. Y tengamos en este contexto presente la frase de John Stuart Mill que ha citado tanto Robert Nozick, y es que las ideas nuevas pasan siempre por tres etapas o tres pasos: la ridiculización, la discusión y la adopción. Habiendo dicho eso, entonces entramos de lleno al tema. Primero, creo que es una fachada inaceptable el hablar de educación pública, porque la educación privada es también para el público. O sea, no distingue el hablar de educación pública, sino que lo distingue, lo hace distinto, lo hace diferente cuando hablamos de educación estatal. Lo que pasa que la palabra, el término, la expresión educación estatal puede sonar fuerte, como lo es el periodismo estatal, el teatro estatal o la literatura estatal. Pero como hemos dicho, eso es el verdadero significado que tiene. Ahora, un punto que tal vez ustedes estén de acuerdo es que la educación, por su naturaleza, es un proceso de puertas y ventanas abiertas. Es un proceso de prueba y error. Pongo esto en bastardillas y en letras muy grandes para subrayar. Nadie tiene la precisa respecto de cómo debe ser la estructura o los andamiajes curriculares. Entonces, si esto es así, si es correcto sostener que este es el aspecto medular de la educación, necesitamos un proceso de competencia entre pares, entre distintos sistemas o ideas educativas, y en ese proceso de competencia hay un fenómeno de auditorías cruzadas entre las distintas instituciones en competencia en busca de la excelencia. Nadie dijo que el punto final y que lo conveniente para todos es tener 2 matemáticas, una geografía, una historia, un salto en alto, en fin. ¿Cuáles van a ser las mezclas de materia y cuáles van a ser las características de la materia? Depende de los incentivos de cada uno, depende de las propuestas, depende de las relaciones con los candidatos y los interesados o los padres de los interesados en su caso. Ahora,
cuando se requiere en determinadas carreras universitarias, se requiere acreditación, como era originalmente en la educación, la acreditación debe ser proporcionada por academias e instituciones privadas. En realidad, y esto quiero ponerlo lo más claro posible, los ministerios de educación y de cultura constituyen un insulto a la inteligencia. Quien acepta el cargo de ministro de Educación o de Cultura no tiene idea de qué estamos hablando. Nuevamente, si entendemos que es un proceso abierto, es un proceso en ebullición permanente, un proceso evolutivo y un proceso de prueba y error, tener estructuras curriculares impuestas desde el vértice del poder es lo contrario de lo que significa el proceso educativo. Y aunque no sea la imposición de estructuras curriculares en detalle, aunque más no sea el establecer pautas para que las instituciones universitarias o los colegios secundarios o primarios operen, esto desvía la atención del verdadero sentido de la educación. Además, y por otra parte, y como una nota a pie de página, digo que como somos todos distintos, afortunadamente, somos distintos desde el punto de vista anatómico, biológico, fisiológico, bioquímico y sobre todo psicológico, cuanto más personalizada pueda ser la educación, aunque hay un tema de economía de escala y resulta caro la educación uno a uno, pero cuanto más personalizada sea, más nos vamos a acercar a las dimensiones o a las estructuras multidimensionales que existen en la comunidad e incluso existen en la misma persona, distintas facetas a explorar, distintas avenidas, andariveles en la misma persona. Como se ha dicho, y esto es un debate aparte, pero solo lo menciono, el análisis de los IQ, o sea, los coeficientes intelectuales, han estado errados. Gardner es el pionero en esto, que ha analizado y ha seguido lo que se atribuye a Einstein, que dice que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos, y también agrega Einstein, todos somos inteligentes, solo que en temas distintos. Algunas inteligencias pueden ser útiles para lo que ocurre en nuestro mundo y otras inteligencias inútiles, eventualmente para la facilidad para pronosticar la velocidad de los vientos o de lo que fuera. A veces uno da una conferencia y en la primera fila hay un fulano o una fulana que se está durmiendo y uno dice, pero que tiene la tendencia o la arrogancia de decir, pero qué poco inteligente no tener interés en lo que estoy diciendo. Es que tienen interés en otras cosas distintas. Todos tenemos intereses diferentes. Hay que saber, en materia educativa, explorar las potencialidades de cada una que son únicas en la historia de la humanidad, cada uno de nosotros. Entonces, esa es una razón adicional para abrir las instancias educativas. Ahora, viene esta cuestión. Yo sugiero, con el mayor énfasis posible, que lo que conviene es vender todas las instituciones estatales de educación, primarias, secundarias y universitarias. ¿A quiénes venderle? Bueno, eventualmente a los mismos que la están administrando o al mismo cuerpo de profesores que la están regenteando o que están transmitiendo sus conocimientos. Porque acá viene una cuestión que quiero precisar. No estoy diciendo en modo alguno que los profesores de las instituciones privadas tienen mejor calificación que los de la institución estatal. Puede ser que sean mejores los de la institución estatal. Esto no es el caso, pero digo, para ponerlo en un extremo. Pero eso es irrelevante para mi argumento. Mi argumento es los incentivos. Acá hay una terna que es muy importante considerar de economistas que han trabajado especialmente en la cuestión de los incentivos, que es el premio Nobel en Economía Ronald Coase,
Harold Dempsey, Douglas North. El tema son incentivos. Quiero ponerlo a esto para ilustrarlo de alguna manera. La forma en que se toma café y se prenden las luces no es lo mismo cuando se trata de recursos de otros que cuando son recursos propios. Cuando analizamos, y se han hecho muchos estudios en esto, el costo por año por estudiante en instituciones estatales y en instituciones privadas, observamos que las primeras son infinitamente superiores a las segundas, a pesar de que en muchos casos se analizan o se toman solamente gastos corrientes y no inmovilizaciones de activos fijos. Pero aún tomando los gastos corrientes y los activos fijos, en muchos casos, como se ha concluido en universidades estatales, podría mandarse el alumno 2 y hasta 3 veces a universidades del Ivy League en Estados Unidos por el mismo costo. Entonces, a partir de que se produce la venta, al día siguiente o en el momento o en el instante en que se produce la venta, se mira de otra manera las cosas. La tragedia de los comunes, tan conocida en economía y en ciencias políticas, esto es, lo que es de todos no es de nadie, cambia por completo el cuadro de situación. Otra vez quiero decir, no estoy diciendo para nada que no haya maestras, maestros, profesores, profesoras muy abnegados y muy eficientes y con grandes conocimientos en la órbita estatal. Yo estaría, digamos, contradiciendo mi propia trayectoria en esto. Yo fui profesor titular en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, en el doctorado en Ciencias Económicas, en la carrera de grado y de la maestría en Derecho, en la carrera de grado de Ingeniería, en la carrera de grado de Sociología, en la carrera de grado del Departamento de Historia en Filosofía y Letras. Fui director del Departamento de Doctorado de la Universidad Nacional de La Plata, de manera que estaría contradiciendo lo que yo mismo digo. No es un tema de calidad docente, es un tema de incentivos. Ahora, ¿cómo se pueden realizar esas ventas? Yo diría en las condiciones más favorables posibles para que el cuerpo de profesores en ejercicio la pueda adquirir. Incluso algún colega ha sugerido regalarlas. Ahora, a partir de ese momento, yo creo que es útil lo que se ha sugerido en distintos países, y en algunos se han aplicado, que es el tema de los vouchers educativos, o sea, créditos educativos, o sea, financiar la demanda en lugar de la oferta. Entonces, veamos este punto que me parece muy importante detenernos en él. A partir de que se facilitan créditos educativos o vouchers a gente que tiene las condiciones pero no tiene los ingresos para aplicar a las ofertas existentes, va a elegir de todas las instituciones privadas, primarias, secundarias, universitarias, de posgrado, de todas las ofertas existentes, la que más le agrade y aplica eso. Entonces, quiero subrayar acá el non sequitur, es decir, no se sigue, subrayo, no se sigue del hecho de que digamos que algunos tienen que financiar coactivamente los estudios de otros, no se sigue que existan instituciones estatales de educación. Ahora, viene una cuestión muy pertinente y es el análisis económico de los vouchers. Hay un economista, se ha usado su libro en algunos periodos como libros de textos en distintas universidades, es Alman Alchain, su libro se llama University Economics, donde él hace el análisis económico de los vouchers, diciendo, bueno, ¿quién financia? Bueno, los que tienen más ingresos. Está bien, entonces hagamos un zoom, ya que estamos en Zoom, o hagamos un close-up sobre el más millonario de la comunidad, que es el contribuyente de jure, que recae el impuesto para financiar al que no tiene ingresos. ¿Qué es lo que va a hacer ese fulano cuando le cargan el tributo? ¿Va a vender su mansión? ¿Va a vender sus automóviles? ¿Va a dejar de comer?
langosta y lo que fuera, o va a reducir su inversión. Va a reducir su inversión. Y un minuto. Al reducir la inversión, quiere decir que la tasa de capitalización conjunta va a ser menor. ¿Y de qué dependen los ingresos y salarios en términos reales? Solo y exclusivamente de las tasas de capitalización. Ergo, ese pago del contribuyente de jure está recayendo sobre el marginal, sobre el que menos tiene, que va a ser en la práctica el contribuyente de facto. Hago un pequeño paréntesis acá para decir que uno de mis hijos, Berti, en la tesis de maestría, él sostiene con razón que la expresión contribuyente no es una expresión adecuada, puesto que da y transmite la idea o la impresión que hay una contribución libre y voluntaria, cuando en realidad lo arrancan por la fuerza a los recursos. Por eso se llaman impuestos. Pero en todo caso, lo que aquí quiero señalar, y es muy importante en economía, en este campo que estamos viendo educativo y en cualquier otro campo, ver siempre el nexo del contribuyente de jure y el contribuyente de facto. Ahora, en este sentido, quiero detenerme a considerar el impuesto más exitoso de nuestra época, que es el impuesto progresivo. Un impuesto que los padres fundadores en Estados Unidos se oponían férreamente, y se estableció el impuesto progresivo en Estados Unidos en 1913, que se llamó la Revolución del año 13, porque requirió una reforma constitucional para introducir el impuesto progresivo. Entre nosotros, Alberdi se oponía al impuesto progresivo. ¿Y por qué en uno de los 10 puntos del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848 se suscribe tan entusiastamente el impuesto progresivo? Bueno, acá no es una cuestión de hacer Boca River, no interesan los autores, veamos los argumentos. ¿Cuáles son las consecuencias inexorables de un impuesto progresivo? Bueno, les aclaro, aunque todos ustedes estoy seguro que están contestes y que saben esto, un impuesto progresivo es aquel cuya alícuota o tasa progresa a medida que progresa el objeto imponible, a diferencia de un impuesto proporcional, que es en proporción al objeto imponible. Y ya se sabe que el 10% de 1.000.000 es más que el 10% de 1.000. Sin embargo, progresivo quiere decir que progresa la tasa. ¿Cuáles son los efectos de esto? Primer efecto. Acá había una cosa del volumen, pero en fin, bueno. El primer efecto. El impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. ¿Qué diablos quiere decir esto? Quiere decir que ustedes y yo vamos al supermercado, compramos más de una cosa, menos de otra, estamos distribuyendo ingresos, estamos asignando factores productivos, estamos estableciendo distintas posiciones patrimoniales relativas. Y salimos del supermercado, nos espera el político y dice: voy a redistribuir ingresos a través del impuesto progresivo. Quiere decir que alteró todas las votaciones y el plebiscito que acabamos de hacer hace 5 minutos. ¿Y qué importa alterar las posiciones patrimoniales relativas? Es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. No hay de todo para todos todo el tiempo y por lo tanto es indispensable asignar derechos de propiedad. Y al mal asignar recursos, al despilfarrar o al derrochar recursos, hay consumo de capital. Y hemos dicho hace un minuto que las tasas de capitalización es lo que determina salarios e ingresos en términos reales. Entonces, esta alteración en las posiciones patrimoniales relativas va a disminuir ingresos y salarios en términos reales. Y hago otro paréntesis acá, para decir que Thomas Sowell, Senior Research Fellow en Hoover, profesor en Stanford, digamos, él dice que los economistas tenemos que dejar de hablar de distribución, porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Al hablar de distribución parece que hay un bulto que ahí aparece y alguien tiene que manotear y distribuirlo,
cuando los procesos de producción y distribución son dos caras de la misma moneda. Primer efecto. Segundo efecto del impuesto progresivo es regresivo, por lo que dijimos antes, señalando que el contribuyente de jure, al contraer sus tasas de inversión, va a reducir salarios e ingresos en términos reales de los marginales o de los que menos recursos tienen. Tercero, el impuesto progresivo bloquea la movilidad social. Si nosotros nos imaginamos la pirámide, una pirámide patrimonial, los que están en la base y empiezan a subir, le sacan el 20, el 30, el 40, el 72, el 82, no llegan en la perra vida al vértice. Cuando estamos hablando de sociedades abiertas o sociedades libres, estamos subrayando la importancia de la movilidad social. El que está en el vértice y no sirve tiene que bajar con la velocidad necesaria, y el que está en la base y sirve tiene que subir con la velocidad necesaria. Pues se bloquea la movilidad social. Los que juegan al rugby saben lo que quiere decir el handoff, es decir, los de arriba están eliminando a los de abajo. Los que se colocaron, por ejemplo en Estados Unidos, es un caso típico, grandes fortunas colocadas en el vértice del poder antes del impuesto progresivo, tienen un privilegio y una ventaja con respecto a los que vienen ascendiendo, que están siendo bloqueados, aunque la pirámide resulta más achatada como consecuencia de esto. Por último, el impuesto progresivo implica un castigo a la eficiencia. Decimos que hay que ser más eficientes, más productivos, trabajar más, rendir más, pues cuanto más se rinde, se le da más que proporcionalmente palos fiscales. Y antes de terminar la cuestión fiscal, quiero agregar que ahora que se discute en la Argentina y en otras partes, la sugerencia de establecer el impuesto a la herencia, otro punto del manifiesto comunista, dicho sea de paso, de Marx y Engels, digo y agrego, es muy difícil para la sociedad, para el mundo libre, el oponerse a medidas totalitarias comunistas adoptando los 10 puntos del manifiesto comunista. Les sugiero que lo vean, porque los 10 puntos que sugiere Marx para abolir y destruir el sistema que él bautizó como capitalista, lo estamos adoptando. Bueno, decía, el impuesto a la herencia, a veces se pone este ejemplo en el contexto de materia educativa. Bueno, pero no es justo que en una carrera, se hace un correlato con el deporte, en una carrera de 100 metros llanos, unos larguen la carrera con hándicap y con ventaja respecto de otros porque han heredado de sus padres. El asunto es que larguen de la carrera en posiciones iguales y cada uno haga los esfuerzos, uno llega primero, el otro segundo, etc. Anthony de Jacet, a mi juicio, uno de los escritores más prolíficos que han existido hasta el momento en cuanto a las elaboraciones sobre la tradición de pensamiento liberal, Anthony de Jacet muestra que esta metáfora o este correlato con el deporte es autodestructivo. ¿Por qué? Porque el que hizo el esfuerzo y llegó primero, resulta que el usufructo o que el resultado de su esfuerzo de llegar primero no lo puede disponer para sus hijos o para lo que considere pertinente, puesto que aparece de nuevo la guillotina horizontal y se bloquea o se decapita a todos para la segunda carrera. Entonces es inútil el esfuerzo de haber llegado primero. Ahora, en el contexto de la financiación en materia educativa y para el caso en cualquier otra materia, es importante intentar constitucionalmente limitar el poder político, limitar la financiación del poder político a través de impuestos. No a través de expansiones monetarias, no a través de deudas públicas. Menciono esto último. Cuando Jefferson, siendo embajador en París, recibió la flamante Constitución estadounidense, él dijo,
si pudiera introducir una enmienda o una reforma a esta Constitución, prohibiría la deuda pública externa. ¿Por qué? Porque es incompatible con la democracia, porque compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir el gobernante que contrajo la deuda. Hay otros economistas como James Buchanan y otros también posteriormente han sugerido medidas equivalentes, dejando de lado entonces la deuda pública y eliminando la posibilidad de esa estafa monumental que los economistas llamamos inflación, eliminando esa institución absurda que se ha dado en llamar banca central, porque tenemos que entender que la banca central, aunque sean los economistas más probos del orbe, los más competentes y eficientes, están embretados solo entre tres posibilidades: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres variantes están alterando los precios relativos. Y alterar los precios relativos quiere decir alterar los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Por lo tanto, hay también un consumo de capital y también una reducción en salarios e ingresos en términos reales. Ahora, me parece oportuno aquí destacar el tema educativo como una de las expresiones en el llamado mundo libre, una de las expresiones más claras del fascismo. Lamentablemente, ahí lo veo a Guillermo rascándose la espalda, es muy bueno el aparato ese para rascarse. Bueno, decía que la expresión más clara de fascismo es el sistema educativo. ¿Por qué? Porque se usa mucho, vos sos un fascista, como un insulto. ¿Qué quiere decir el fascismo? El fascismo, el eje central del fascismo es que permite que la gente tenga registrada su propiedad a su nombre, o las empresas, pero usa y dispone el gobierno. En ese sentido, el comunismo es mucho más sincero, porque usa y dispone directamente el aparato estatal, y no hay esta especie de disfraz, que en realidad es más efectivo para no hacer una confrontación directa a los efectos de debilitar la institución de la propiedad. Cuando decimos educación privada, a veces y muchas veces tenemos que poner entre comillas lo de privado, porque en realidad están privados de toda independencia, manejados por esas instituciones, Ministerio de Educación y de Cultura. En algunos casos no se llama así. En Estados Unidos, como ustedes saben, nunca hubo Ministerio de Educación, ni hay. Hay una Secretaría de Educación que estableció Carter y trató de eliminar Reagan sin éxito. En ese sentido, vuelvo a citarlo a Thomas Sowell en un libro que se llama Inside American Education, para mostrar los problemas que están ocurriendo en el baluarte del mundo libre en materia educativa por la intromisión, digamos, de los aparatos estatales. Ahora, quiero detenerme un segundo en el tema del comunismo, porque, como ustedes saben, vuelvo a Marx y Engels en el 48, 1848, en ese documento decimonónico, donde Marx dice que toda mi filosofía puede resumirse en un solo punto: abolición de la propiedad privada. Ahora, me detengo un segundo en lo de Marx solamente para decir lo siguiente. Hay una conjetura, o varias conjeturas, mejor dicho, respecto de la posición de Marx, porque Marx escribió el primer tomo del Capital en 1867. Nos cuenta Engels en el prólogo y en el prefacio del segundo y tercer tomo que Marx tenía redactado esos tomos inmediatamente después del primero, de 1867. Sin embargo, teniendo 49 años, siendo un escritor muy prolífico, no publicó nada más a partir de ese primer tomo, y la conjetura es que en 1871, cuando apareció
la teoría subjetiva del valor de Karl Menger, que dio por tierra la plusvalía, la teoría del valor trabajo y toda la estructura, el polilogismo y toda la estructura marxista, Marx recibió ese golpe, lo percibió y decidió no publicar nada más, salvo el programa Gotha y algo de la Comuna de París, un folleto más o menos secundario y completamente colateral a su eje central del Capital. Engels publicó los 2 tomos siguientes que ya tenía redactado Marx, según Engels, 20 años después de la muerte de Marx y 30 años después del primer tomo. Esa conjetura, algunos dicen, muestra la honestidad intelectual de Marx. Puede ser una honestidad que no se completó, porque si hubiera sido realmente honesto hubiera dicho abiertamente que se equivocó. Pero también hay otra conjetura, y es que lo dejó inseguro, sin adherir a la teoría subjetiva del valor de los austríacos y de Karl Menger, pero al mismo tiempo sin ratificar su posición sobre la teoría del valor trabajo. Ahora, viene esto que me parece de interés señalar, que esto que estamos utilizando ahora, el Zoom, estas medidas tecnológicas que van a modificar mucho todo el negocio inmobiliario, porque muchas empresas se van a dar cuenta que es inútil tener grandes edificios porque no hay necesidad de la actividad presencial y va a mejorar el tema educativo. Pero lo que quiero aquí señalar es que también va a dar un impulso al homeschooling. Hace relativamente poco, en The Economist de Londres, le dedicaron 4 páginas al homeschooling, donde quiero rescatar que los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League, o sea, la top en Estados Unidos, declaraban que estaban impresionados con la capacitación de los egresados de homeschooling, y no solo con la capacitación y sus logros académicos, sino con su vestimenta y con su lenguaje. Ahora, a veces se imputa al homeschooling el tema de la socialización. Bueno, pero están en sus casas. Eso no es cierto. Cualquiera que vea en internet el apoyo logístico que tiene el homeschooling, hacen un esfuerzo muy especial para club de ajedrez, club de baile, para rugby, hockey, en fin, distintas actividades, actividades sociales. Ahora, ¿qué es lo que se objeta de lo que estoy diciendo en cuanto a materia educativa? Primero se dice que la educación es un bien público. Como todos ustedes saben, el bien público tiene 2 características técnicas, la no exclusión y la no rivalidad. O sea, o es para todos o no es para nadie, y no se consume por el hecho de que haya más gente. Habitualmente se pone el ejemplo de la iluminación en las calles. Si hay 2 peatones o hay 100 peatones, no cambia la iluminación y no se consume más por el hecho de que haya más gente. Se suele, eso sí, decir que la educación, y es cierto, produce externalidades positivas, o sea, es mejor tratar con gente bien educada y no gente que no tiene claro en qué consiste el respeto recíproco. Pero precisamente por eso hay grandes esfuerzos en la mayor parte de las universidades, colegios, de becas. Los que donan becas y todos los donantes al sistema educativo es precisamente por el tema de las externalidades. Ahora, también se dice, bueno, pero un minuto, tenemos que considerar el tema de la igualdad de oportunidades. La educación estatal permite igualdad de oportunidades, dejando de lado las cosas que ya comenté desde el punto de vista económico y fiscal. Pero aquí me quiero detener en esta cuestión también para enfatizar que la igualdad de oportunidades, que es un término muy atractivo, prima facie, es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley. No puede haber las 2 cosas.
O hay igualdad de oportunidades o igualdad ante la ley. No tenemos las mismas oportunidades físicas o de talentos o de distintas manifestaciones vocacionales, las distintas personas. Si yo juego al tenis con un profesional del tenis y exijo que me den igualdad de oportunidades, hay que encadenarle un pie al otro fulano, lo cual significa que voy a estar lesionando su derecho, lo cual significa que no hay igualdad ante la ley. De lo que trata una sociedad libre es que haya más oportunidades, no iguales. La igualdad ante la ley, dicho sea de paso, está anclada y atada al concepto de justicia. Es inescindible. Y el concepto de justicia, según la definición clásica de Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo remite al derecho de propiedad. Si no, podemos entender la sandez de decir que todos somos iguales porque todos tenemos que ir a un campo de concentración. La igualdad ante la ley es inseparable del concepto de justicia. Otro punto que se suele decir, bueno, pero reconozcamos que la gente tiene que tener un mínimo de educación. Por ejemplo, leer y escribir. Bueno, si la gente considera que leer y escribir es importante, eso es lo que va a tener, eso es lo que va a demandar. No hay necesidad de imponerlo a través del poder. Y acá se me ocurre decir que si hay padres malvados que restringen las libertades de sus hijos, porque una cosa es el padre y otra cosa es suponer que son dueños de otras vidas. Si hay lesiones de derechos, no solo en cuanto a lo que estamos diciendo de la educación, sino en cuanto a la alimentación o a los medicamentos o lo que fuera, cualquiera en una sociedad abierta puede actuar como subrogante para defender los derechos de esa persona. Que dicho sea de paso, cuando hablamos del mínimo de educación, de aprender a leer y a escribir, tenemos que agregar, me parece, que antes de estar educado, la persona tiene que estar alimentada. Y nadie en su sano juicio hoy se le ocurre que los alimentos deben estar administrados por el aparato estatal, porque las hambrunas son seguras. Bueno, ahora, en el caso argentino, hay esta llamada soberanía alimentaria, que es una sandez mayúscula, que desconoce las experiencias de todas las empresas estatales y los problemas que crean las empresas estatales para aplicarla en algo tan delicado como los alimentos, pero no me quiero desviar del tema. En todo caso digo que otra objeción que se suele hacer al tema de la educación es decir que la educación es un derecho. ¿Qué diablos quiere decir un derecho? Un derecho tiene como contrapartida una obligación. Si yo le digo a ustedes que yo gano 1.000 en el mercado, todos ustedes y los otros que no nos están viendo tienen la obligación universal de respetarme los 1.000. Pero si yo ganando 1.000 digo que tengo el derecho de obtener 2.000 cuando no los obtengo en el mercado y el gobierno me otorga semejante, entre comillas, derecho, quiere decir que yo estoy facultado a manotear el bolsillo del prójimo o el fruto del trabajo ajeno, lo cual lo convierte en un pseudo derecho. Vivimos en la era de los pseudo derechos. Yo he citado muchas veces el caso extremo, para ilustrarlo, de lo que ocurrió en la época de Rafael Correa en Ecuador, en la Asamblea Constituyente. Afortunadamente esto no prosperó, pero uno de los constituyentes, un grupo de los constituyentes en realidad, sugirió que se incluya en la Constitución de Ecuador el derecho a la mujer al orgasmo. Esto parece una producción cinematográfica de Woody Allen. En una constitución anterior a la de Brasil, uno de los incisos decía cuál debería ser la tasa de interés en términos reales.
Desde la Carta Magna de 1215 en adelante, el objeto de las constituciones es limitar el poder. Sin embargo, hoy observamos pseudo-constituciones o constituciones inconstitucionales, es decir, que no son para poner límites a los manotazos del Leviatán, sino para darle carta blanca. Entonces, si lo que se quiere decir para dar vuelta a este término es derecho a la educación, es que cualquiera tiene el derecho, con sus recursos, de educarse o de comprar caramelos o lámparas o lo que fuera, por supuesto. Pero lo que habitualmente se dice el derecho es que el aparato estatal tiene la obligación, con los recursos ajenos, de proveer educación o el derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, o una vivienda digna, o hidratos de carbono, o vitaminas, etc. Esos son los pseudo derechos a que me refiero. Y cuando los marcos institucionales se resquebrajan, cuando dejamos de entender que el derecho se incorpora en un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social y de diseño, recién vamos a haber entendido el núcleo del derecho en cuanto a también su vinculación con la justicia, con puntos de referencia o mojones extramuros de la norma positiva. Los juicios de Nuremberg fueron una demostración cabal de la derrota intelectual del positivismo jurídico. Esto es que hay puntos de referencia extramuros de la norma positiva, que hay tal cosa como la ley injusta. Hay otro punto, y voy terminando con esto, hay otro punto importante, que es que habitualmente se mezcla el concepto de libertad en esto. Bueno, pero digamos, no es libre la persona que es pobre, que tiene pocas opciones para comprar cosas. La libertad no tiene nada que ver con la pobreza. La pobreza es una desgracia, pero no tiene nada que ver con la libertad. La constipación es otra desgracia, pero no tiene nada que ver con la libertad. La libertad implica la ausencia de coacción de otros hombres. Eso es todo. A veces se mezcla con conceptos biológicos o conceptos físicos, diciendo, bueno, yo no soy libre en un avión de bajarme en pleno vuelo. Yo no soy libre de ingerir arsénico sin sufrir las consecuencias. Eso excede lo que queremos decir por libertad en el contexto de las relaciones sociales. Nuestros ancestros eventualmente eran más pobres que nosotros y no quiere decir que hayan sido más libres, si han tenido ausencia de coacción de otros hombres. Hay un punto que me gustaría detenerme, a lo mejor en las preguntas puedo elaborar un poco más de esto, que está muy vinculado con materia educativa. Y es ese oxímoron o esa contradicción en términos que se ha dado en llamar inteligencia artificial. Inteligencia viene de interlegum, de leer adentro, de captar esencias y de tener la potencialidad de elegir entre distintos medios para la consecución de determinados fines. La inteligencia es algo propio del ser humano. Hay un autor, Raymond Tales, que señala, con mucho acierto me parece a mí, que a veces hablamos de la computadora y hablamos qué memoria tiene esa computadora. La memoria es algo del ser humano, no del aparato. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, para recordar algo, hacían un nudo en el pañuelo y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tenía el pañuelo. O si guardamos archivos en un galpón, qué memoria tiene el galpón. Incluso el cálculo es algo propio del ser humano. El cálculo de los aparatos son impulsos eléctricos. Y en este sentido, anoche estaba dando una charla yo sobre Karl Popper, y lo menciono al pasar a esto. Karl Popper y John Eccles, premio Nobel en Neurofisiología, publicaron un libro con un título muy, muy ilustrativo, que es The Self and Its Brain, el yo y su cerebro, para mostrar que una cosa son los kilos de protoplasma
una cosa es la materia, el cerebro, y otra cosa bien distinta, aunque íntimamente vinculada desde luego, son los estados de conciencia, la psique o la mente. Si fuéramos solo materia, solo kilos de protoplasma, no habría tal cosa como la distinción entre proposiciones verdaderas y falsas. No habría tal cosa como ideas autogeneradas. No habría tal cosa como la revisión de nuestros propios juicios. No habría tal cosa como moral, como responsabilidad individual, como libertad. Yo creo que los liberales estamos muy en déficit para analizar esto que estoy señalando, que ha señalado Popper y Eccles y tantos otros autores, que constituyen los cimientos del libre albedrío y de la libertad. Y sin esos cimientos se desmorona lo demás, aunque haya colegas que hagan trabajos muy sofisticados en otras materias. Es importante ir y ver este tema de los cimientos. Y cierro para decir que en este contexto y esta hilación que he puesto sobre la importancia de la educación, y quiero citarlo al marxista Antonio Gramsci, que ha dicho con razón que ha dicho, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Esto es el tema de la educación, el tema de la batalla cultural es algo muy fundamental. Por eso paso un chivo, un aviso, ahora en mi próximo libro que lo va a publicar la filial de Unión Editorial de Madrid en la Argentina, que se llama Maldita Coyuntura, porque estamos permanentemente como perros histéricos en círculos tratando de mordernos el rabo, discutiendo decimales de la coyuntura, en lugar de hacer un paréntesis, un alto en el camino, como hicimos hoy, mirar más lejos y debatir ideas de fondo. Si no, vamos a terminar, como dice Duncan Williams, en un libro traducido al castellano con el título de El mono vestido, o como dice Jacques Barzun en su libro The Culture We Deserve, la cultura que merecemos es la que tenemos y que nos quejamos, que básicamente es en gran medida una contracultura. Muchas gracias, he dicho. Pero básicamente se puede ilustrar el tema de la asignación de derecho de propiedad, la cuestión de la extinción de especies y animales. Digamos, como ustedes saben, en el caso de Estados Unidos, con los búfalos, en el caso de la Argentina con el ganado, en determinados momentos se estaban extinguiendo porque la gente mataba una res para un asado, para el cuero, y dejaba el animal tendido. Y la gran revolución de la época colonial fue la marca y el alambrado. Esto es mío, esto es tuyo. La experiencia me parece interesante en África con la manada de elefantes, al asignar derechos de propiedad, ya no es que llega un tipo con una ametralladora a bajar elefantes para sacar el marfil, sino gente que quiere reproducirlos. Desde luego que el producir monóxido de carbono afecta los pulmones del vecino, es lesionar su derecho, es lo mismo que tirarle ácido sulfúrico o tirarle ácido al jardín al vecino. La función del gobierno en esta instancia del proceso de evolución cultural o del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno es proteger los derechos. Desde luego que cuando hablamos, y termino con esto, en esta respuesta, el monóxido de carbono, no estamos diciendo eliminar toda la polución. Primero, no es lo mismo el monóxido de carbono en New York que en el desierto de Sahara. Y segundo, si eliminamos toda la polución, tendríamos que eliminar la polución que producimos al exhalar nosotros, y con lo cual nos moriríamos. De manera que cuál es el punto de equilibrio depende de un proceso también evolutivo. Pero lo que sí quiero subrayar es el tema que acabo de señalar, y remito en YouTube a estas personas sobre el llamado ambientalismo.
En este mismo tónica pregunta Miguel, que es un estudiante de La Pampa, él estudia Ingeniería de Medio Ambiente, y dice que, bueno, lo que dicen todos los estudiantes de ese tipo, ¿no? Que la línea de los profesores es muy socialista y viene por el lado de la ecología. Entonces Miguel dice, si usted tiene algún autor o libro para recomendar que tenga la posición liberal en cuanto a la naturaleza. Sí, definitivamente. Free Market Environmentalism, que es de dos autores, ha sido traducido al castellano por Unión Editorial, dicho sea de paso. Ambientalismo de libre mercado. No retengo ahora cuáles son esos dos. Hay mucha bibliografía sobre esto. Julian Simon ha escrito también sobre este tema. David Friedman, el hijo de Milton Friedman, también ha escrito sobre ese tema. Hay muchos autores que recomiendo enfáticamente. Bueno, también se ve que el tema del enfoque de la educación desde un punto de vista privado interesa un montón, porque el señor Nash pregunta si puede recomendar un primer paso en la Argentina actual para que haya empresas que puedan dedicarse a la educación. ¿Hay alguna recomendación suya al respecto? Yo creo que son... a ver, perdón, María, ¿me puedes cerrar ahí que me molesta mucho la luz? Hay en la práctica las empresas de educación son las instituciones educativas, son las universidades que existen, se pueden decir empresas de educación. Hay muchísimas que trabajan denodadamente y con gran éxito, a pesar de los obstáculos que que le pone la burocracia. Yo creo que en eso también es muy importante abrir el mercado. Lo que pasa es que a poca gente se le ocurren nuevas y diferentes variantes si están restringidas por el ministerio y si no la pueden aplicar. Eso yo personalmente he tenido experiencias con mis hijos. Concretamente, en fin, hago cosas ad hominem, pero mi hija Marieta en el St. Catherine's, Mrs. Mazzini, era una persona extraordinaria en el colegio y avanzaba con nuevos proyectos muy sofisticados en materia educativa, corriendo el riesgo de que le cierren el colegio. Alberto, también, bueno, hay muchísimas preguntas respecto a la educación. El joven Ramos nos pregunta cómo él como joven puede combatir al adoctrinamiento. Si hay algo que la juventud puede hacer, digamos, desde adentro del sistema para combatir el adoctrinamiento que viene de arriba. Bueno, yo creo que es muy interesante esa pregunta y le agradezco esa expresión adoctrinamiento o politización de algo tan delicado como la educación. Es una razón adicional para subrayar los puntos y las conclusiones que he tratado de transmitir en esta charla. Porque no se trata de tener un buen ministro de Educación. Cualquiera de nosotros que fuera ministro de Educación, a menos que se vaya a su casa y no haga absolutamente nada en ningún sentido, cosa que sería muy bueno, cualquier cosa que haga, cualquier impulso, por eso a veces como se ilustra esto se dice, tenemos que reunirnos y sentarnos alrededor de una mesa a ver qué país queremos. Eso es empezar muy mal en análisis. Primero no necesitamos estar sentados, podemos estar eventualmente parados, pero esto es una cosa formal. La cuestión de fondo es que lo único que debe establecerse con claridad es el respeto recíproco. Yo he fabricado hace muchísimo tiempo, más tiempo del que quisiera acordarme, una definición de liberalismo que veo que ha sido utilizada por muchos intelectuales que le tengo un gran respeto, y el liberalismo es nada más y nada menos que el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Y cuando decimos el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no quiere decir que adherimos al proyecto del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante el proyecto del vecino. Pero si no hay lesión de derechos, cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana con su vida. Y cada uno asumir la responsabilidad por las cosas que está haciendo. Entonces, eso del respeto recíproco me parece una cosa muy clave y a veces se utiliza con la mejor de las intenciones la expresión tolerancia. Yo no soy muy
no tiendo a utilizar la expresión tolerancia, porque tolerancia tiene cierto tufillo inquisitorial. Nos paramos en la loma y perdonamos el error de otro, lo toleramos. Los derechos se respetan, no se toleran. No te oigo, Mercedes, ¿eh? Estás bloqueada. No, perdón, ahí está. No, le cambio un poco la pregunta porque tengo muchas preguntas de educación, pero bueno, para que se entretenga usted con una variación. Pregunta Juan, que bueno, mucha gente preocupada con el anuncio respecto a Vicentín. Juan pregunta cómo se vincula la economía y el derecho en estos casos, ya que usted tiene artículos que vinculan economía y derecho, dos lados del mismo asunto, con un artículo de usted de hace un tiempo. Pregunta Juan, ¿cómo se vinculan los dos temas en este tipo de casos como el de Vicentín? Bueno, yo le sugiero a Juan que lea un artículo mío en El Economista hoy, que se llama Soberanía Alimentaria, otra sandez. Yo señalo en ese artículo, y dicho sea de paso, me pidieron de La Nación hoy un artículo sobre el mismo tema, así que voy a elaborar nuevamente, reformular esa tesis. Pero básicamente lo que digo es que en una situación como la Argentina, donde las personas están acosadas por impuestos insoportables, por deudas insostenibles, por regulaciones asfixiantes, por una expansión monetaria colosal, por empresas estatales deficitarias, ¿cómo puede ser que a esta altura del siglo XXI a alguien se le ocurre dar un manotazo a una empresa que, dicho sea de paso, estaba en concurso de acreedores, o está en concurso de acreedores? O sea, está tramitando en la justicia que el Poder Ejecutivo intervenga en el Poder Judicial en este proceso, además de lo que estoy señalando, de hacerles cargar, porque se dice el Estado se va a hacer cargo del pasivo de esta empresa, que dicho sea de paso, muestra un patrimonio neto negativo muy, muy grande. Esta empresa por eso está en concurso de acreedores. El Estado se va a hacer cargo, el Estado va a retener al personal. El Estado no es nada, el Estado es una ficción, son los vecinos los que se van a hacer cargo, además de estarse haciendo cargo de todas las tribulaciones que acabo de señalar y los déficits terroríficos de las empresas estatales que existen. Es algo inaudito, es algo, si no fuera trágico, digno de una tira cómica. Y la palabra exprópiase, como digo en mi artículo hoy en El Economista, es un alarido mortal que viene del chavismo. Bueno, las preguntas por educación son miles y son muy interesantes. Pregunta a Federico, ¿qué pasaría, llevando a un extremo el ejemplo, por supuesto, si hubiera una institución privada que decida difundir los principios del nazismo? Algo que podría ser contraproducente al final del camino para los propios principios de la libertad. ¿Usted piensa que eso... Perdón, usted... Mercedes, sí. no te capté bien. ¿Qué es lo que se podía proponer? No, lo que pregunta Federico es, ¿qué pasaría si en educación privada, y estamos haciendo un ejemplo extremo, por supuesto, una institución decidiera enseñar los principios del nazismo? Esto, bueno, dice Federico, sería contraproducente, está bien, tal vez. Está bien, entendí. Bueno, gracias, Federico, porque me parece muy importante esto. Karl Popper, en La Sociedad Abierta y sus enemigos, en una nota a pie de página, pero que esa nota ha tenido una repercusión fenomenal, él le llama la paradoja de la tolerancia. Él sostiene que no se debe tolerar a los intolerantes. Yo declaro, como anoche cuando estaba hablando de Popper, a pesar de todas sus contribuciones fenomenales y lo que me ha ayudado a mí personalmente a entender muchas cosas para mí hasta ese momento inentendibles, yo discrepo con Popper en ese punto. En realidad, cuando era rector de SIADE, lo invité para un acto académico en 1989 a Popper, que ya estaba mal de salud, no pudo aceptar. Le hablé de la paradoja de la tolerancia y la respuesta de él, que guardo con mucho cariño, viene a repetir
aproximadamente lo mismo que había dicho en esa nota a que me refiero. Y pongo yo este ejemplo, les pongo a ustedes este ejemplo. Como ustedes saben, Platón en la República, no únicamente, no exclusivamente, pero en la República, él desarrolla y propone el comunismo, es decir, la propiedad en común de los bienes. Proponía también tener en común a las mujeres, cosa que complicaría aún más la cuestión, pero en fin. El asunto es que eso es lo que propone Platón. Ahora, yo les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿eso no se puede enseñar en un curso, en una facultad? ¿A Platón? Porque desarrolla el comunismo. ¿Y qué tal si en vez de ser en el aula, es en la plaza pública? ¿Y qué tal si en vez de ser la plaza pública, lo incorporan en una plataforma política? ¿A dónde hay que cortar? ¿Dónde hay que censurar? Yo creo que eso es un boomerang. La cuestión de los criminales nazis, que me repugna muy especialmente, no solo por lo que significa la judeofobia, sobre lo cual he escrito mucho, sino porque mis principales profesores son de origen judío, aunque no sean practicantes, el propio Popper, Hayek, Mises, Rothbard, Friedman y tantos otros. Les debo mucho a esos profesores. Israel Kirzner. Pero desde luego no es por eso, esto es una cuestión casi de una anécdota de lo que ha significado para mi vida esos profesores. Pero desde luego que los códigos penales, el código civil, está de hecho proscribiendo en una sociedad civilizada, por ejemplo, el asesinato. Sin embargo, a lo que se refería Popper en la paradoja de la tolerancia, no eran estos códigos, sino era en el debate de ideas. Y yo creo que por más repulsivas que sean las ideas, como el caso nazi, tenemos que tener la oportunidad de debatir teorías rivales. Como dije anteriormente, en el llamado mundo libre, lo que más éxito tiene es el fascismo, no solo en materia educativa. Yo les cuento que muchas veces hago este ejercicio con taximetreros. Me subo a un taxi y le pregunto, y cuando él dice que el taxi es suyo, yo le digo, pero ¿seguro que es suyo el taxi? Yo quisiera discutirle eso. Entonces generalmente manotea la guantera para mostrarme el título y le digo, no me muestre el título, contésteme lo que le voy a preguntar. ¿Quién decide el color que tiene que estar pintado su taxi? El jefe de gobierno de Buenos Aires. ¿Quién decide su horario de trabajo? El jefe de gobierno. ¿Quién decide cuánto tiene que cobrar? El jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el dueño, no usted. Y eso pasa en materia educativa. Ahora, esto no es cuestión de ser intolerante con los intolerantes que proponen eso, es cuestión de discutirlo. Yo creo que la única herramienta que tenemos es el debate abierto de ideas. Esto no lo comparte un ex marxista a quien admiro mucho, liberal, luego Sidney Hook, por ejemplo. Él dice que somos liberales ritualistas los que queremos tolerar a los intolerantes. Salvador de Madariaga adhiere a esto también. Pero yo creo que es un efecto boomerang, porque tenemos que estar sentados en la punta de la silla y atender otras posiciones. Ya sabemos que hay riesgos fenomenales, los estamos viviendo. Lo estamos viviendo en Europa con el resurgimiento del nacionalismo y la xenofobia. Pero me parece que el único recurso que tenemos es este que estamos usando, es decir, debatir ideas. Y hay algunos que han escrito diciendo, bueno, pero esto podemos hacer un paralelo con alguien que está jugando al truco, por ejemplo. Debemos de aceptar a cualquiera que juegue un campeonato de truco, menos aquellos que van a hacer trampa. Y en realidad, los nazis, como se puso el ejemplo, están haciendo trampa al sistema. Miren lo que está observando, y termino con esto. La democracia se ha degradado enormemente.
no significa hoy lo que quiere decir autores distinguidos contemporáneos como Giovanni Sartori. No se comprende que la parte puramente mecánica, accesoria y secundaria es la mitad más uno, que la parte medular y esencial de la democracia es el respeto a los derechos de las personas. Tenemos que usar las neuronas e imaginarnos en nuevos límites al poder antes que el globo terráqueo se convierta en un inmenso gulag en nombre de la democracia. Entonces, yo sí estoy conteste y completamente de acuerdo, desde luego, en avanzar en el debate, en pulir nuestros argumentos, quiero, y esta vez en serio termino con esta respuesta, es muy importante detenerse a considerar una frase, un graffiti del Mayo francés del 68, de los revolucionarios de izquierda, que me parece extraordinaria, que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso es lo que nos hace falta más a los liberales. No ser tímidos ni cobardes intelectuales e ir al fondo del asunto y proponer ideas y debates que abran horizontes y no están enredados en temas coyunturales. Me extendí un poco más de la cuenta. La verdad que espectacular recordar esa frase. Hablando de no ser tímido, Juan Diego, que no es nada tímido, pregunta cuál sería su postura, pide perdón por desviarlo del tema, pero pregunta cuál sería su postura en cuanto a la aportación de armas por parte de la sociedad civil y si esto es, prohibir las armas es compatible con el liberalismo, y bueno, agradece mucho por su disertación. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Sugiero, es un poco largo ese tema, en una de mis columnas semanales en Infobae he publicado sobre el tema de la aportación de armas, pero voy a la conclusión directamente, aunque no lo pueda explicar en esta respuesta, pero estoy absolutamente de acuerdo en la importancia de esa célebre segunda enmienda de Estados Unidos de la tenencia de armas. Me parece que es lo mismo, como alguien ha dicho, que si todas las empresas entregan todas sus defensas a los guardias o a los guardianes, digamos, están en manos de los guardianes. Hay César Beccaria, que ha hecho punta en el derecho penal de las penas y los delitos. Sugiero que vean ahí la argumentación que utiliza César Beccaria para la importancia de portar armas. Y en ese sentido tal vez pueda ilustrar, recomiendo ese artículo de Infobae, como digo, ilustrar lo que decía una persona que también le debo mucho, que fue quien me becó a Estados Unidos para hacer mi primer doctorado, Leonard Read, en la Foundation for Economic Education en New York. Ahora no está en New York, se mudó al sur. Leonard Read, en uno de sus libros, él dice: creo que con toda la admiración que le tengo a los padres fundadores, se equivocaron en algo, y es usar la palabra gobierno, porque gobierno es manejar, es administrar, y la gente tiene que gobernarse a sí misma. En realidad deberíamos de haber utilizado agentes de seguridad o agentes de seguridad y justicia, porque es lo mismo, dice Read, que al guardián de una empresa se lo llame gerente general. Es un grave error, es un guardián, no el gerente general. Es un grave error hablar de gobierno, y yo he tenido algunas dificultades con algunos editores en mis columnas porque escriben gobierno con mayúscula, cosa que me parece una insolencia. En todo caso había que escribir individuo con mayúscula, que es el objeto del cuidado. Los gobernantes son empleados nuestros. Muy bueno, Alberto. No sé si puedo mandarle una pregunta más de Diego, que también resume la de muchos. Muchos se preguntan si las ideas de Sarmiento, que finalmente se aplicaron en cuanto a la educación, tenían algo que ver con las originales de Alberdi, de la Constitución Liberal. Bueno, sí, yo también he publicado sobre Sarmiento. Tenían, a pesar de discusiones, tenían coincidencias básicas. Ahora, hay algunos trabajos que son interesantes, esto es hilar muy fino lo que voy a decir, pero en fin, sobre
la introducción de Sarmiento de la educación estatal gratuita, que en su época son trabajos poco conocidos que habría que explorar y rescatar, me parece, que en su época eliminó colegios privados, pagos y parroquiales debido a esa llamada educación gratuita, que como ustedes saben, es el título de otro de mis libros, nada es gratis, siempre lo está pagando algo, todo tiene un costo en la vida, tenemos que balancear costo-beneficio, pero todo tiene un costo.